La mendiga fue echada del restaurante. Pero el millonario no podía dejar de mirarla. Días después, una foto antigua le reveló la verdad. Y lo dejó llorando frente a todos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El restaurante Z era una joya arquitectónica, una sinfonía de mármol, acero y luces suaves que flotaban como luciérnagas doradas sobre cada mesa. Estaba ubicado en el corazón de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, y esa noche celebraba su gran apertura. La prensa especializada ya lo catalogaba como el próximo templo culinario de la capital. Entre los asistentes había empresarios, influencers, críticos gastronómicos y celebridades. Todos ellos deslizaban sus copas con elegancia, reían con discreción y hablaban de inversiones, viajes y tendencias. Mateo Zúñiga, de 33 años, caminaba entre las mesas como un director de orquesta. Elegante, de postura impecable, con un reloj suizo que apenas se asomaba bajo la manga de su saco gris oscuro. Su cabello, perfectamente peinado hacia atrás, combinaba con su rostro sereno y seguro. Los empleados lo admiraban, lo respetaban, incluso lo temían un poco. Era exigente, perfeccionista, obsesionado con los detalles. Pero también justo. Si algo salía mal, él era el primero en buscar soluciones. Esa noche, mientras caminaba por el salón observando cada rincón, desde el brillo de las copas hasta el ritmo del servicio, Mateo sentía una mezcla de orgullo y fatiga. Aquel restaurante era su proyecto más ambicioso. Había supervisado cada centímetro, desde los diseños de interiores hasta la selección de vinos. Se detuvo un momento junto a la barra. Pidió un espresso doble. Su vista recorría el salón cuando, de pronto, un murmullo incómodo rompió la armonía. En la entrada, junto al portero, una figura ajena a todo ese mundo se detuvo, temblorosa. Era una mujer anciana, desaliñada, de cabello canoso y revuelto, vestida con prendas manchadas y gastadas. Llevaba una bolsa de plástico colgando de la muñeca. Su piel estaba agrietada, marcada por el sol y el frío. Sus zapatos eran distintos, uno roto por la punta y el otro sin agujetas. Tenía la mirada baja, pero sus ojos, aunque apagados por el cansancio, aún conservaban una chispa de humanidad. Se quedó de pie, insegura, titubeando en el umbral del restaurante. Luego, con voz apenas audible, se dirigió al primer empleado que la miró. ¿Tendrán, aunque sea un pedacito de pan? El salón se quedó en silencio por un segundo, lo suficiente para que la incomodidad se hiciera sentir como una bofetada. El gerente de turno, un hombre de mediana edad con voz firme y rostro de piedra, reaccionó de inmediato. Señora. Este no es lugar para usted. Le pido que se retire de inmediato. Perdón, no quería molestar, respondió la mujer, con la mirada clavada en el suelo. Fuera. Insistió el gerente, ahora más alto, para que todos lo escucharan. Aquí no damos limosnas. Dos meseros que estaban cerca se acercaron discretamente, con la intención de escoltarla hacia la salida. Mateo observaba la escena desde la barra. No dijo nada. No se movió. Pero sus ojos se quedaron clavados en ella. Algo en su forma de caminar, de bajar la mirada, de juntar las manos con humildad, le provocó un estremecimiento inexplicable en el pecho. No era lástima. Era algo más profundo. Algo que no podía nombrar. Como un eco lejano. La mujer se dio media vuelta con la dignidad herida. Caminó despacio hacia la calle. Nadie aplaudió. Nadie se opuso. El ambiente se reacomodó como si nada hubiera pasado. Pero Mateo no pudo olvidarla. Esa noche, al volver a casa, el silencio del departamento le pesó más de lo normal. Vivía solo, en un piso alto con vista panorámica, decoración minimalista y todo lo que el dinero podía comprar. Se sirvió un whisky, pero no lo probó. Solo miraba por la ventana, repitiendo en su mente la imagen de aquella mujer. ¿Por qué me siento así?, se preguntaba. No era la primera vez que veía a una persona en situación de calle. Pero nunca una le había dejado ese sabor amargo. Esa sensación de vacío en el estómago. De algo incompleto. Al día siguiente, pasó la mañana en reuniones y llamadas.
Pero su mente volvía, una y otra vez, a la mujer de la noche anterior. Por la tarde, decidió visitar a doña Carmen, su madre adoptiva. Vivía en una casita en la colonia del Valle, sencilla, cálida, con muchas plantas y paredes cubiertas de retratos familiares. Había sido maestra de primaria, y aunque ahora caminaba con lentitud, seguía teniendo el carácter firme y la ternura intacta. «Mamá», le dijo Mateo, al sentarse en la sala. «Ayer pasó algo extraño en el restaurante». Le contó todo. La entrada de la mujer. Su aspecto. La forma en que fue tratada. Y cómo eso lo había afectado. Carmen lo escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza. «Tú siempre fuiste así», dijo al final. «Sensible. Aunque te hicieras el fuerte. Cuando eras niño, si veías a alguien llorar en la tele, te ibas al cuarto a esconderte para que no viéramos que también llorabas». Mateo sonrió con tristeza. ¿Tanto se me notaba? Eras un niño bueno, hijo. Lo sigues siendo. La conversación derivó en otros recuerdos. Carmen fue por una caja de madera que guardaba en el closet. La colocó sobre la mesa del comedor. «Hace años que no abres esto», dijo. «Son fotos tuyas. De cuando eras pequeño». Mateo abrió la caja. Dentro había sobres con fotografías, tarjetas, dibujos infantiles. Empezó a sacar algunas imágenes. Su primer cumpleaños. El día que lo llevaron a la primaria. Paseos al parque. Doña Carmen siempre sonriendo. Don Julián, su padre adoptivo, fallecido hacía ya 5 años, con su bigote espeso y mirada noble. Y entonces, una fotografía diferente cayó al suelo. No era como las demás. Era más antigua. Estaba algo amarillenta, desgastada por el tiempo. Mateo la recogió. En la imagen, una joven de rostro humilde cargaba a un bebé en brazos. Tenía la ropa sencilla, el cabello recogido en una trenza suelta. Sonreía con una mezcla de orgullo y tristeza. La foto no tenía fecha, ni nombre. Nada. Pero Mateo sintió un vértigo súbito. El corazón le empezó a latir con fuerza. Se sentó. Observó la imagen con atención. Su piel. Su mirada. Esa mirada. Era ella. La mujer que había entrado al restaurante la noche anterior. No cabía duda. Esa anciana era la misma que lo sostenía en brazos en la foto. «Mamá», susurró. «¿Quién es esta mujer?» Doña Carmen se acercó y vio la foto. Guardó silencio por un momento. «Esa foto venía en tu expediente de adopción», respondió, bajando la voz. «No sabemos su nombre. Nunca lo supimos con certeza. Solo dijeron que era tu madre biológica». Mateo sintió que el suelo se le movía. La imagen se le nubló por las lágrimas contenidas. Sostuvo la fotografía como si fuera una reliquia. Como si se le fuera a escapar. La noche anterior había visto a su madre. A su verdadera madre. Y la había dejado ir. Temblando, Mateo volvió a mirar la imagen. 1.000.000 de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué vivía en la calle? ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué lo había dado en adopción? Y sobre todo, ¿qué iba a hacer ahora? Se quedó en silencio. La foto entre las manos. El alma abierta. Y una frase escapándose de su boca, apenas en un susurro. No puede ser. Mateo no durmió esa noche. La fotografía se quedó sobre la mesa de su departamento, iluminada apenas por la lámpara del rincón. Se sentó frente a ella durante horas, como si esperara que la imagen hablara, que le dijera algo más allá de lo evidente. Pero no lo hizo. Solo estaba ahí, silenciosa, como un testigo que por años había guardado un secreto imposible. Al amanecer, ya con las primeras luces entrando por las ventanas, se levantó de golpe. Se vistió sin pensar demasiado en la ropa, bajó por el elevador y subió a su coche. Condujo sin destino fijo durante varios minutos, hasta que terminó, sin saber cómo, frente a la casa de su madre adoptiva. Carmen abrió la puerta en bata, con el cabello recogido y los ojos todavía hinchados por el sueño. «Mateo, ¿estás bien?» Él no respondió de inmediato.
La abrazó. Largo. Fuerte. Luego, en el comedor, con una taza de café entre las manos, fue directo al grano. Necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. Carmen lo miró con ternura y preocupación. No era tonta. Ya sabía que el hallazgo de la foto había removido algo más grande de lo que podían contener. ¿Quién era ella?, preguntó él. ¿Quién era mi madre? Carmen suspiró. Tomó asiento frente a él y guardó silencio unos segundos antes de hablar. Se llamaba Teresa. Teresa Campos. El nombre cayó como una piedra en el alma de Mateo. ¿La conocieron? No. Solo la vimos una vez, muy brevemente. Fue cuando firmamos los papeles de adopción. Ella no habló mucho. No lloró. Solo nos miró. Y antes de irse, nos dijo algo que nunca olvidé. Carmen se detuvo. Su mirada se perdió unos segundos en la ventana. Dijo, por favor, denle lo que yo no puedo, una vida con recursos y corazón. Mateo bajó la cabeza. Sintió que el pecho se le cerraba. Entonces, ¿no me abandonó? No, hijo. Fue una decisión. Difícil, sí. Pero consciente. El expediente lo explica. Era muy joven. El padre del bebé la había dejado. No tenía familia. No tenía nada. Y aún así, buscó una adopción legal. No te dejó en una caja ni en la calle. Te dejó con amor. Porque pensó que era lo mejor. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Las palabras resonaron dentro de él con una fuerza devastadora. Siempre había creído que fue un hijo no deseado, un error abandonado a su suerte. Ahora sabía que fue amado desde el primer momento. Que fue entregado, no rechazado. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque pensé que no quería saberlo, respondió Carmen, con la voz baja. ¿Y por qué? Tenía miedo. Miedo de que buscaras algo que te hiciera alejarte de mí. Mateo se acercó. Tomó las manos de su madre adoptiva. Tú siempre serás mi mamá. Pero ahora, necesito saber quién fue ella. ¿Dónde está? ¿Qué fue de su vida? Carmen asintió. Lo entiendo. Y estoy contigo. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad, desvelo y búsqueda incansable. Mateo desempolvó los documentos de adopción, revisó actas, nombres, direcciones antiguas. Contrató discretamente a un investigador privado, pero también se aventuró él mismo por las calles, como si eso le diera un sentido de control sobre su propia historia. Regresó al restaurante en Polanco varias veces. Preguntó a los empleados, al portero, al personal de limpieza. Nadie supo decirle nada concreto, solo que era una vieja loca que a veces se aparecía por la zona. Así que decidió hacerlo por su cuenta. Durante varios días, caminó por los alrededores. En estaciones de metro, en callejones, en bancas de parques, en comedores comunitarios. Preguntó con cuidado, sin mostrar la fotografía. Mostraba una descripción, apenas, para no levantar sospechas. Finalmente, en las inmediaciones de la estación Tacuba, un joven que recogía latas lo miró con atención. La señora chaparrita, de pelo blanco, que siempre anda cargando cartones. Sí, creo que vive bajo el puente de la lateral. Ahí, junto a un carrito de supermercado. Mateo sintió una punzada en el estómago. ¿Pide dinero? No. Nunca la he visto pedir. Se nota que la está pasando mal, pero camina como si todavía tuviera dignidad. Se la pasa recogiendo cartones y ayudando a otros. Una vez le vi darle su cobija a un señor que tenía fiebre. Esa misma tarde, Mateo fue hasta el lugar. El puente estaba cubierto de grafitis, basura y olores difíciles de soportar. Se mantuvo a una distancia prudente, desde su coche. La vio. Ahí estaba. Sentada sobre un pedazo de cartón, organizando papeles viejos que sacaba de una bolsa negra. A su lado, un pequeño termo y una caja con pedazos de pan duro. Vestía un suéter gris que alguna vez fue blanco y una falda larga y desgastada. El cabello, recogido en un chongo mal hecho, le dejaba ver el rostro cansado, pero sereno.
Era ella. La mujer de la foto. La mujer del restaurante. Su madre. Mateo sintió un nudo en la garganta. No bajó del coche. Solo la observó. Como si mirar desde lejos le permitiera prepararse para un reencuentro que no sabía cómo enfrentar. Al día siguiente volvió. Y al siguiente también. Durante una semana entera, estacionaba su coche a la misma hora, frente al puente, y la veía realizar sus rutinas. Recogía cartones temprano. Se los llevaba a un centro de reciclaje. A veces comía pan con un poco de café. No hablaba mucho con nadie. Pero cuando veía a alguien más enfermo o vulnerable, se acercaba. Compartía lo poco que tenía. Una tarde, la vio darle su suéter a un hombre mayor que tiritaba de frío. Mateo sintió las lágrimas subir sin permiso. No era lástima lo que sentía. Era algo más profundo, admiración. Y culpa. Y amor. Todo mezclado. Esa noche, de regreso a casa, no encendió la música del coche. No hizo llamadas. Solo condujo en silencio hasta llegar a su departamento. Se sirvió un vaso de agua, se sentó frente a la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, habló consigo mismo en voz alta, como si necesitara escucharse para ordenar su caos interior. ¿Qué hago ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire. La ciudad dormía, indiferente. Pero Mateo ya no. El reloj de la oficina marcaba las 3:42 de la tarde, pero Mateo no había tocado el café que su asistente le había dejado 2 horas antes. Seguía frente al ventanal de su despacho en el piso 20, mirando la ciudad como si esperara encontrar ahí una respuesta. La fotografía, esa misma que había cambiado el rumbo de su vida, seguía en su billetera, doblada con cuidado. Cada tanto la sacaba y la miraba, como si necesitara asegurarse de que lo vivido no había sido una alucinación. Tenía 2 caminos: podía seguir con su vida como si nada hubiera pasado, seguir siendo Mateo Zúñiga, el exitoso empresario, el hombre de portada, el que todo mundo admiraba, o podía enfrentar la verdad. Aceptarla. Acercarse. Reconocer públicamente que la mujer que echaban de su restaurante no era una desconocida, sino su madre. Solo pensar en los titulares lo revolvía por dentro. El chef millonario con una madre indigente. ¿La verdadera historia de Mateo Zúñiga? Vergüenza en Polanco, la madre del empresario vivía bajo un puente. Pero había algo que pesaba más que los medios. Más que las habladurías. Más que la reputación. Su conciencia. No podía dormir sabiendo que ella seguía ahí afuera, sola, entre el ruido de los coches y el frío del concreto. No podía fingir que su corazón no le tembló cuando la vio ceder su abrigo a un desconocido. No podía seguir llamándose hombre si elegía el silencio. Tenía que hacer algo. Pero no sabía cómo. Al día siguiente, Mateo buscó en internet una asociación que trabajara con personas en situación de calle. No quería llamar la atención ni usar su nombre. Así que hizo una donación anónima primero y pidió una cita como voluntario. Fue así como conoció a David, un hombre de unos 50 años, delgado, de rostro amable, que dirigía el albergue Manos Abiertas. «Quiero ayudar», le dijo Mateo, al sentarse en la oficina humilde del lugar. Pero de una forma diferente. David lo escuchó con atención. No preguntó detalles, pero entendió que había algo personal detrás de aquella urgencia. «Si quieres ayudar a alguien en específico», dijo, «lo primero es no tratar de salvarlo. Ni de imponerle tu ayuda. Las personas que han vivido en la calle no confían fácilmente. Hay que acercarse con respeto y con paciencia». Mateo asintió. Era justo lo que necesitaba escuchar. Esa misma tarde, volvió al puente donde dormía Teresa. Esta vez, no desde el coche. Bajó, se colocó una gorra y unos jeans viejos. Llevaba una mochila con pan, fruta y algunas sopas instantáneas. Se acercó con cuidado. «Buenas tardes», dijo, con tono casual. Teresa lo miró con desconfianza. Estaba sentada sobre un cartón, organizando latas. No dijo nada. «Traje algo de comida. Si gusta compartir». Ella observó la bolsa y luego a él. Apretó los labios, como midiendo intenciones.
Finalmente asintió con la cabeza, sin emitir palabra. Mateo se sentó en el suelo, a unos pasos de ella. Sacó 2 recipientes con sopa caliente que había comprado en un local cercano. Comieron en silencio. Durante los días siguientes, Mateo volvió cada tarde. A veces con comida, a veces con cobijas. Siempre con la misma calma, el mismo respeto. Nunca preguntaba demasiado. Solo se sentaba, ofrecía lo que traía, y conversaban de cosas pequeñas, el clima, la basura que cada día era más, los perros callejeros que merodeaban por las noches. Teresa no hablaba mucho, pero cada vez lo observaba con menos recelo. A veces sonreía. O le hacía comentarios breves. Mateo notaba los detalles, que siempre apartaba una parte de la comida para alguien más, que organizaba sus pocas pertenencias con cuidado, que jamás le pedía nada. Una tarde, mientras compartían un poco de pan y atún, ella rompió el silencio con una frase que lo dejó helado. ¿Sabes? Yo tuve un hijo. Mateo la miró sin respirar. Hace muchos años. Era un bebé precioso. Tenía las manos pequeñitas y unos ojitos que me miraban como si yo fuera el mundo entero. Lo di en adopción. ¿Por qué? Preguntó Mateo, con voz temblorosa. Porque no podía darle nada. Ni comida. Ni techo. Ni futuro. No quería que creciera entre basureros ni aprendiera a sobrevivir como yo. Lo amaba tanto que preferí dejarlo ir. Pensé que si tenía suerte, alguien lo criaría con amor. A veces me despierto en la noche y me pregunto si estará vivo. Si será feliz. Le rezo a Dios todos los días para que lo cuide. Mateo apartó la vista. Las lágrimas querían traicionarlo. Pero no podía quebrarse ahí. ¿Nunca lo buscó? Teresa negó con la cabeza. No. Y si algún día lo hiciera, me daría miedo que me viera así. Así de rota. Así de sucia. Mateo apretó los puños. Quiso abrazarla. Decirle la verdad. Decirle, aquí estoy. Soy yo. Tu hijo. Nunca dejaste de importarme. Pero no pudo. No aún. Sabía que ese momento tendría que llegar. Pero no de golpe. Un viernes por la noche, en lugar de comida, Mateo llevó una pequeña lámpara portátil, de las que se cargan con batería solar. La colocó junto al cartón donde Teresa dormía. Para que tengas un poco de luz, dijo. Ella sonrió con la mirada. Gracias. No muchos se molestan en mirar para acá. Yo sí la veo, respondió él, en voz baja. Teresa frunció ligeramente el ceño, como si hubiese sentido algo familiar en ese tono. Pero no dijo nada. Mateo respiró profundo. Quisiera invitarla a cenar. No aquí. Mañana. En un lugar tranquilo. Me gustaría contarle algo. Algo importante. Teresa lo observó largo rato. Había algo en sus ojos. Como si en el fondo supiera que aquella cercanía escondía algo más profundo. ¿Una cena? Repitió ella. Yo. Sí. Usted. Ella bajó la vista. Sus dedos temblaron un poco. ¿Y si me da vergüenza? Murmuró. No tiene nada de qué avergonzarse, dijo Mateo. Nunca lo tuvo. Ella no respondió de inmediato. Luego asintió con un leve movimiento de cabeza. Está bien, pero nada caro, ¿eh? Ni vajillas de cristal. Mateo soltó una risa suave. Lo prometo. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, Mateo sintió que algo se abría dentro de él. Como una herida que, por fin, estaba recibiendo luz. No sabía cómo sería esa cena. Ni cómo Teresa reaccionaría al saber la verdad. Pero había tomado una decisión. No la dejaría sola nunca más. Y no por lástima. Sino por amor. Por sangre. Por justicia. El cielo estaba nublado, y una brisa suave recorría el parque como si la ciudad, por un momento, bajara el volumen a su caos. Mateo, sentado en una banca de hierro forjado, repasaba mentalmente todo lo que quería decir. Frente a él,
Un mantel sobre el pasto sostenía un par de sándwiches, frutas y 2 botellas de agua. No era una cena de lujo, pero tampoco una limosna. Era una invitación humana, sencilla, honesta. Miró el reloj. Las agujas marcaban las 4 en punto. Teresa no llegaba. Tal vez había cambiado de opinión. Tal vez había sentido miedo. Tal vez, lo presentía. Pero minutos después, la vio acercarse con paso lento, la espalda encorvada por los años y el peso de una vida difícil. Sus zapatos eran viejos, sus manos estaban agrietadas por el frío y el cartón. Pero su mirada conservaba esa dignidad intacta que Mateo había notado desde el primer día. «Buenas tardes, joven», dijo ella con voz tímida. «Buenas tardes, señora Teresa». «Gracias por venir», respondió él, poniéndose de pie y señalando el lugar frente a él. Teresa se sentó despacio, con desconfianza, como si algo dentro de ella le advirtiera que ese encuentro era distinto. Comieron en silencio unos minutos. Mateo preguntó por su salud, por cómo pasaba los días, por la gente que la rodeaba. Ella contestó con frases cortas, siempre agradeciendo. Le contó que a veces dormía bajo el puente, pero que había una señora que le guardaba un espacio en una bodega vieja. Que ya no se enfermaba tanto como antes y que los días más fríos los pasaba recordando cosas bonitas para no sentir tanto el cuerpo. Mateo la escuchaba en silencio. Apretaba los puños sin darse cuenta. Cada palabra de Teresa era una aguja invisible que le tejía un nudo en la garganta. No podía postergar más lo que tenía que decir. «Señora Teresa, hay algo que necesito mostrarle», dijo de pronto, sacando un sobre de su mochila. Teresa lo miró con extrañeza. Él sacó la fotografía. Estaba un poco desgastada por las manos que la habían sostenido, por el tiempo que pasó guardada, pero el rostro era claro, una joven humilde con una sonrisa tenue, cargando a un bebé envuelto en una cobija celeste. Teresa palideció. Su cuerpo se tensó. Reconoció la imagen al instante. ¿De dónde sacó eso?, preguntó en un susurro, con los ojos abiertos como platos. Mateo no respondió con palabras. Solo la miró y asintió. «Yo soy ese bebé, señora Teresa. Soy su hijo». El silencio fue total. Ni los pájaros se atrevieron a cantar. Teresa se quedó inmóvil, la fotografía temblando entre sus dedos. Miraba a Mateo como si viera un fantasma, como si su mente no pudiera aceptar la posibilidad. Pasaron segundos eternos antes de que pudiera pronunciar palabra. «No, no puede ser. Esto es un error». «¿Cómo? ¿Cómo lo sabe?». Mateo tragó saliva, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. «La vi aquel día, en el restaurante. Su rostro me marcó. Luego encontré esta foto en casa de mi madre adoptiva. Investigando, descubrí su nombre, su historia. La fui a buscar, y la encontré. Y aquí estamos». Teresa soltó un sollozo. Se llevó las manos al rostro. No lloraba con fuerza, sino con una mezcla de vergüenza, dolor y alivio. Cuando pudo hablar, su voz era apenas un susurro. «Yo no esperaba esto, nunca pensé que volvería a verte. Pensé que Dios te había llevado lejos. A un lugar seguro. Eso pedí siempre». Mateo se acercó y le tomó una mano. Teresa no la retiró. «¿Por qué me dio en adopción?». La pregunta no fue un reclamo. Fue una súplica. Un niño que quería entender por qué su vida comenzó con una despedida. «Porque no tenía nada», respondió Teresa, con la voz temblorosa. «Nada. Ni familia, ni trabajo, ni techo. Estaba sola, abandonada, desesperada. Y tú eras tan chiquito, tan indefenso. Yo no quería que crecieras en la calle, como crecí yo. Quería que tuvieras algo mejor. Aunque me doliera. Aunque me partiera el alma. Por eso te entregué. No fue porque no te quisiera, fue porque te amaba demasiado». Mateo apretó la mandíbula. El aire le faltaba. «¿Y por qué nunca me buscó?». «¿Para qué?», respondió ella con los ojos rojos. «¿Para arruinarte la vida? Yo no quería ser un peso, ni un escándalo. Me dijeron que había sido adoptado por una familia buena.
Y eso me bastó. Preferí quedarme con la esperanza de que eras feliz. El sol comenzaba a esconderse. Las sombras del parque se alargaban. Y, por primera vez, los dos estaban frente a frente. Sin disfraces. Sin máscaras. He tenido una buena vida, dijo Mateo. Pero siempre me faltó algo. Siempre me pregunté por qué. Ahora lo entiendo. Se abrazaron. No fue un abrazo perfecto ni cinematográfico. Fue torpe, apretado, con llanto entrecortado. Fue un abrazo de dos almas que se habían buscado sin saberlo. Más tarde, cuando se despidieron, Teresa le acarició la mejilla. Gracias por venir. Gracias por no odiarme. Gracias a usted, por darme la vida. Teresa se quedó en la banca, mirando la fotografía como si fuera el mapa de un tesoro que había enterrado hace años. Repetía en voz baja. Gracias, gracias, Dios, por devolverme a mi hijo. Mateo caminó hacia su auto con los ojos llenos de lágrimas. Al llegar a su restaurante, subió a su oficina. Miró por la ventana. Las luces iluminaban las mesas, los meseros corrían con platos elegantes, los clientes reían. Y él, por primera vez, sintió que todo eso no significaba nada si no podía compartirlo con quien le dio el primer respiro. Ya no puedo seguir fingiendo que nada pasó, dijo, en voz baja, como si el eco de su alma le respondiera. Los días que siguieron a la revelación fueron de silencio y reflexión para Mateo. Ya no podía sacarla de su mente, la imagen de Teresa acariciando aquella fotografía, sus ojos llenos de lágrimas, la temblorosa confesión de que lo entregó por amor. No era una historia para esconder. Era una historia para reparar. Una mañana, con decisión en el pecho, Mateo la buscó nuevamente en el parque donde se habían visto. Teresa estaba allí, sentada en su rincón habitual, con una cobija vieja sobre las piernas y una taza plástica con té caliente entre las manos. Hola, mamá, dijo él sin rodeos. Teresa levantó la mirada. Todavía no se acostumbraba a ese título. A esa nueva realidad. Le sonrió con ternura, como si aún no creyera que aquel hombre exitoso la había reconocido como su madre. ¿Cómo amaneciste hoy?, preguntó él, mientras se sentaba a su lado. Viva. Eso ya es mucho. Mateo respiró hondo. No había forma delicada de abordar lo que venía, pero debía hacerlo. Mamá, quiero ofrecerte un lugar donde vivir. Un techo. No es caridad. Es lo mínimo que puedo hacer por ti. Teresa bajó la mirada, incómoda. No quiero que pienses que me acerqué por interés. No quiero que sientas que ahora que sé quién eres, te pido cosas. Mateo le tomó la mano. No pienso eso. Yo te busqué. Yo te encontré. Y si hoy tengo la posibilidad de darte lo que mereces, lo haré. No por lástima, sino por justicia. Teresa no respondió de inmediato. La lucha interna era visible en sus ojos. La dignidad que la había mantenido en pie todos esos años, enfrentaba ahora la generosidad de un hijo al que había perdido. Finalmente, asintió en silencio. Días después, Mateo la llevó a conocer una pequeña casa ubicada en una zona tranquila al sur de la ciudad. Era modesta, pero acogedora. Con paredes recién pintadas, muebles sencillos y flores frescas en el comedor. La compró a su nombre, sin condiciones. Teresa, al cruzar la puerta, se detuvo. Miró todo con ojos húmedos, como si aquello fuera un sueño del que no quería despertar. Caminó despacio por la sala, tocando con los dedos el respaldo del sofá, las cortinas, la mesa. No recuerdo la última vez que dormí bajo un techo que fuera mío, dijo con voz temblorosa. Mateo se acercó. Ahora este lugar es tuyo. Nadie puede echarte. Aquí empiezas de nuevo. Ella se tapó la boca con ambas manos y rompió en llanto. No era llanto de tristeza, sino de alivio, de incredulidad, de esa mezcla confusa que solo entienden quienes han tocado fondo y, de pronto, encuentran una mano que los jala de vuelta a la vida. Mateo no se detuvo ahí. Llamó a un médico de confianza para revisar su salud. Le consiguió ropa nueva. Incluso insistió, aunque con humor, en llevarla a un estilista.
Teresa se reía al ver su reflejo en el espejo con el cabello peinado y el rostro limpio. «Pareces otra», le dijo él con una sonrisa. «Tal vez, solo estoy volviendo a ser quien era antes de que todo se rompiera». Poco a poco, Teresa fue permitiéndose recibir. Al principio con vergüenza, luego con una gratitud serena. Empezó a cocinar, a plantar flores en el pequeño jardín. Cada día sumaba un poco de dignidad a su vida reconstruida. Pero mientras la relación entre madre e hijo florecía en lo íntimo, afuera las cosas no eran tan simples. Mateo era un hombre conocido. No era una celebridad de televisión, pero su nombre figuraba en medios gastronómicos, en entrevistas de negocios, en eventos sociales. Su círculo estaba lleno de empresarios, figuras públicas y periodistas que no perdían oportunidad de escarbar en lo personal. Uno de sus socios, un hombre mayor de apellido Carrillo, lo citó en una sala privada del restaurante principal. «Mateo», dijo con tono pausado, «me están llegando rumores. ¿Es cierto que has estado ayudando a una indigente?» Mateo lo miró en silencio, sin negar ni afirmar. «Dicen que la llevaste a vivir a una casa tuya. Que incluso la presentaste como tu madre biológica». Mateo se apoyó en la mesa, firme. «Sí. Es cierto». Carrillo hizo un gesto de incomodidad. «No me malinterpretes. Es tu vida. Pero, debes pensar en la imagen de la marca. Este tipo de historias pueden generar dudas. ¿Qué pensarán los inversionistas? ¿Qué dirán los clientes?» «Dirán lo que quieran», respondió Mateo, seco. «Solo te pido que seas discreto. Que no la muestres mucho. Que no la lleves a los restaurantes. Ya sabes cómo es este mundo». Mateo se levantó. Miró al hombre con decepción. «Ella no es este tipo de historias. Es mi madre. Y no tengo intención de esconderla». Se fue sin esperar respuesta. Esa noche, en casa, le contó todo a doña Carmen, su madre adoptiva. Ella escuchó en silencio, y luego le tomó las manos. «¿Y tú qué sientes?» «Rabia. Tristeza. Pero también paz. Por fin entiendo quién soy». «Entonces, no hay nada más que decir», dijo ella con una sonrisa tibia. «Estás haciendo lo correcto. No importa lo que digan. Yo estoy orgullosa de ti. Y de ella también». Mateo la abrazó. Dos mujeres lo habían amado sin condiciones. Una lo crió. Otra lo trajo al mundo. Y ahora, por primera vez, ambas lo acompañaban sin máscaras ni omisiones. Un domingo por la tarde, Mateo llevó a Teresa al parque donde solía dormir. Caminaron en silencio por los senderos. Teresa vestía ropa sencilla, pero limpia. Su cabello recogido y su mirada más viva. De pronto, una pareja elegante pasó junto a ellos. La mujer, al reconocer a Mateo, lo miró con sorpresa. Luego susurró algo al oído de su acompañante y ambos lanzaron una mirada de desdén hacia Teresa. Mateo lo notó. Se detuvo. Tomó la mano de su madre con fuerza y la sostuvo con orgullo. «No te preocupes», le dijo ella con tono sereno. «Estoy acostumbrada». Mateo negó con la cabeza. «Pues yo no pienso acostumbrarme. Esta es mi madre. Y a quien no le guste, que mire hacia otro lado». Caminaron juntos hasta el final del sendero, bajo el sol suave de la tarde, como dos sobrevivientes que decidieron no rendirse. Habían pasado varios meses desde aquella tarde en el parque, donde Mateo había tomado la mano de Teresa como declaración pública de amor y justicia. Desde entonces, todo había cambiado. Lentamente. Dolorosamente. Pero también con una paz que ninguno de los dos había experimentado antes. Teresa ahora vivía en una pequeña casita en la delegación Coyoacán. Modesta, acogedora, con una jardinera frontal donde ella había plantado geranios. Mateo la había amueblado con todo lo necesario, pero fueron las manos de Teresa las que le dieron calor, unas cortinas tejidas por ella misma, fotos que Mateo le fue regalando en marcos sencillos. Y un crucifijo de madera colgado junto a la cama. La salud de Teresa había mejorado. Las visitas al médico eran constantes y ella nunca faltaba. Comía mejor, dormía en una cama digna, se bañaba con agua caliente. Pero más allá de lo físico,
Lo que verdaderamente había cambiado era su espíritu. Ya no caminaba mirando al suelo. Se había reconciliado con su reflejo. Cada mañana, al despertar, se persignaba y le agradecía a Dios por haberle devuelto a su hijo. Mateo la visitaba seguido, casi como un ritual. Se sentaban a platicar por horas. A veces tomaban café con pan dulce. A veces solo compartían silencios. Ella le contaba sobre su juventud, sobre el hombre que la dejó cuando más lo necesitaba, sobre cómo había trabajado limpiando casas y vendiendo comida en la calle hasta que ya no pudo más. Mateo escuchaba todo con una mezcla de tristeza y admiración. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas de su historia. Una tarde de otoño, mientras caminaban por el parque de los viveros, Teresa le preguntó: ¿Y tú? ¿Todavía me ves como esa mujer harapienta que entró a tu restaurante? Mateo sonrió con ternura. Yo te veo como mi madre. Y no hay nada más grande que eso. Fue esa misma noche cuando Mateo tomó la decisión. Había algo que todavía faltaba. Algo simbólico. Algo íntimo. Una cena. Pero no cualquiera, una cena en su honor. Organizarla no fue sencillo. No por el protocolo, sino por las emociones que le revoloteaban en el pecho. Eligió hacerla en el restaurante Z, el mismo lugar donde meses atrás Teresa había sido echada como una intrusa. Esta vez, no entraría por la puerta trasera. Esta vez, la esperaría una mesa servida con flores frescas y el mejor mantel de lino. Hizo una lista corta. Solo los más cercanos, su madre adoptiva Carmen, 2 amigos de infancia, el chef principal del restaurante, que también había llorado cuando supo la historia, y 2 trabajadores de la asociación que ayudaba a personas sin hogar. Nadie más. Nada de prensa. Nada de farándula. Solo amor, respeto y justicia. El día llegó. Teresa se preparó con nervios. Mateo había contratado a una estilista para que fuera a su casa. Ella al principio se negó, pero finalmente accedió. Le arreglaron el cabello, le dieron un vestido nuevo de lino azul cielo, le pintaron los labios de un rojo suave. Cuando se vio en el espejo, no pudo evitar llorar. Parezco otra, dijo en voz baja. No, le respondió la estilista. Eres tú, por fin como mereces verte. Llegó al restaurante con Mateo, tomada de su brazo. Alguien en la calle se detuvo a mirarlos, como reconociéndola. Ella bajó la mirada, pero Mateo se la levantó con suavidad. Esta noche no se esconde nadie. Entraron. El restaurante estaba cerrado al público. Las luces eran cálidas, la música suave. Todos los invitados se pusieron de pie. Teresa se sintió abrumada por un segundo. Mateo la condujo con calma a la mesa principal. Nadie dijo nada. Nadie la juzgó. Esa noche, ella era la protagonista. Durante la cena, hubo risas suaves, recuerdos compartidos, platos servidos con mimo. Teresa no sabía qué decir. No sabía cómo procesar tanto cariño sin sentirse culpable por recibirlo. Pero poco a poco, fue soltándose. Carmen, su otra madre, se acercó a ella. Gracias, le dijo simplemente. Gracias por darme a Mateo cuando más lo necesitábamos. No lo di por caridad, respondió Teresa. Lo di por amor. Y siempre supe que alguien como usted lo cuidaría con ternura. Ambas se abrazaron. No fue un abrazo forzado. Fue una entrega sincera, entre 2 mujeres que habían amado al mismo hombre desde lugares distintos. No rivales. No opuestas. Complementarias. Faltando poco para el postre, Mateo se levantó. Llevaba una copa de vino en la mano. El restaurante quedó en completo silencio. Quiero decir algo, anunció con voz firme. Esta cena no es por cortesía. Es un acto de amor. Quiero que todos conozcan a la mujer que me dio la vida. Que me dio todo, incluso cuando no tenía nada. Que prefirió el dolor de dejarme antes que condenarme a una vida sin futuro. Su nombre es Teresa, y es mi madre. Hubo un momento de pausa. Una pausa llena de alma. Después, vinieron los aplausos. Lentos, sinceros, respetuosos. Algunas lágrimas rodaron sin vergüenza.
Carmen se levantó y caminó hasta Teresa. No dijo nada. Solo la abrazó, como si sellaran un pacto silencioso. Teresa apenas podía respirar de tanta emoción. Tomó la mano de Mateo y la apretó con fuerza. Gracias, susurró. Por no avergonzarte de mí. Por devolverme la dignidad. Por hacerme sentir viva. Mateo le acarició el rostro. Gracias a ti, mamá. Por no rendirte. Por seguir rezando por mí aún sin saber si yo te recordaba. Por amarme incluso cuando no estabas. La noche terminó con todos en el jardín del restaurante. Velas encendidas. Café de olla. Pan dulce. Teresa se sentó en la mesa principal. Observó a cada persona ahí presente. Luego miró a su hijo. Él le devolvió la mirada. No necesitaban decir nada más. El amor, por fin, había encontrado su camino. Y por primera vez en muchos años, ambos estaban en casa. Hay verdades que duelen, pero también hay verdades que sanan. La historia de Mateo y Teresa no fue perfecta. No lo pretendía. Fue una historia real, con heridas antiguas, decisiones difíciles y silencios que duraron demasiado. Fue una historia de separación, de prejuicios, de soledades largas. Pero también fue una historia de reencuentro, de dignidad recuperada y de amor elegido. Porque el amor, cuando se da sin condiciones ni vergüenza, tiene el poder de transformar lo que parecía roto para siempre. Teresa no fue una madre ausente. Fue una madre valiente que eligió desaparecer para que su hijo tuviera una oportunidad. Y Mateo no fue un hijo ingrato. Fue un hombre que, al encontrarse con su verdad, decidió no ocultarla, sino honrarla. En un mundo que muchas veces juzga sin saber, esta historia nos recuerda algo esencial, que nadie merece ser definido por su pasado, por su pobreza o por sus errores. Que detrás de cada rostro olvidado en la calle, puede haber una historia de amor y quizá una familia perdida. Y que cuando elegimos ver con el corazón, más allá del miedo, del que dirán, de la apariencia, siempre es posible volver a casa. Aunque esa casa no tenga paredes, sino dos manos que se vuelven a encontrar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.